La década de los 70 yo la calificaría de un programa doble, casi triple, porque al principio, los primeros años fueron los años de efervescencia del cine independiente, que era una cosa, pues en realidad la palabra que mejor la define, más que lo de independiente, sería underground o catacúmbico en idioma nuestro, ¿no? Porque pues todos hacíamos de todo, luego puedo entrar más en detalles, y estábamos en contacto con las diferentes formas de arte y de la vida cultural valenciana, y éramos pues eso, un mundo paralelo, un mundo de yuppie pero subterráneo, que sí, sabíamos que existían los grises y alguna guantazo nos habíamos llevado, pero de ahí pasaríamos a una etapa intermedia que sería al final del 73 al 76, que digamos que la clandestinidad ya tuvo otro nivel, que era un nivel político mucho más serio y mucho más. Y en esa época el cine estaba un poquito dejado de lado, menos algunas cosas que eran directamente más políticas, ¿no? Y claro, después de la muerte del enano, empieza una época que todavía no es de esplendor porque no ha dado tiempo, pero en fin, una serie de aperturas a nivel de cines, de arte y de ensayo, que, que, que no hace más que preparar lo que ya sería, digamos, la gran explosión cultural de los años 80, con ya los ayuntamientos consolidados en manos de, aquí por lo menos en manos de la izquierda, y ya es cuando llega la música de fuera y todas estas cosas. Entonces, eh, al principio de los 70, al igual que anteriormente, a partir del 65-66, mi particular refugio y el de muchos pues eran los cineclubs. En los cineclubs más mal o más bien, tengo multitud de anécdotas de cosas raras que pasaban, de películas que se pasaban no en su formato, tenías que aguantar verlo ahí todo chafadito, expandido, en fin, cines que eran iglesias deshabilitadas, que hacía un frío que te pelabas, películas que cambiaban a última hora porque en la frontera habían retenido la Dolce Vita y en cambio nos ponían pues le rideau así, el telón, no sé, lila o morado, ¿no? Y ahí estábamos en contacto con filmografías en muchos casos diferentes, ¿no? Exactamente Godard, no creo yo no me parece recordar que más allá, no, yo creo que el final de la escapada se estrenó cuando se estrenó, pero digamos que no era carne de cineclubs ni de cosas que te sorprendieran mucho, ¿no? Pues sí que estaba Dreyer y Bresson y bueno, muchísima gente. Y vamos, prácticamente esa era nuestra influencia unida a la absorción o admiración hacia cosas que se hacían en los cines comerciales y que tenían tanto o más valor que las que se hacían en los cineclubs, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido a ver El proceso de Wells en el cine Princesa y haberme quedado a la sesión siguiente. O sea, verla dos veces seguidas. Probablemente he visto muchas películas muchas veces, pero dos veces seguidas y más una película como esa que tampoco es aquello lo que ahora harías con el vídeo de tirar para atrás y tirar para adelante para decir, coño, ¿cómo habrá hecho esto? O qué raro esto, ¿qué pasa aquí? No es el año pasado en Marienbad para desmontarla y volverla a montar. Es una película relativamente normal desde un punto de vista narrativo. Pero la fascinación por la puesta en escena era algo alucinante, ¿no? Y más o menos esas eran las influencias. Sí, yo creo que sí que llegó a existir un movimiento cinematográfico valenciano con partes muy diferentes y con algunas partes bastante relacionadas, ¿no? Yo en el 71 cuando entré en contacto con esta gente, porque yo hice mi primera película, pues estuve trabajando y por lo que hablábamos de las referencias me encontré con que Seguí, José Luis Seguí, tenía en Super 8, que es lo único que había hecho hasta el momento,
algunas películas como El muro sobre la virginidad, que formalmente descubrí unos meses después, en un viaje a París, que estaban calcadas de Godard, pero con una peculiaridad. Seguí, no había visto a Godard nunca. O sea, la aparición del director, el tío con sombrero, con puro, que se está tirando a las actrices, porque, bueno, la falta de narración larga, sino que, bueno, historias, ay, yo soy la amante del director. Entonces a mí me dejó eso súper sorprendido. Entonces conseguí, tuve siempre muy buena relación y colaboramos mucho, y luego apareció por allí para sonorizarla Casimiro con su Sega Sega, que se sonorizó ahí en Novimag, y tenía otra película muy curiosa, no tan interesante como la Sega Sega, desde luego, que la había hecho nada menos, más y nada menos que con Forteza, José Luis Forteza, el que fue director de la muestra. Se llamaba La más tierna estampa de nuestra corrupción. Y esta no se lleva a sonorizar del todo, es una película que nunca se acabó y no sé si existe, porque no sé si Casimiro la conserva él y la donó a la Filmoteca, porque Casimiro para esas cosas ha sido muy especial. Entonces digamos que nosotros tres consolidamos un núcleo duro de una determinada tendencia, de un cine más experimental, de una investigación sobre el lenguaje y tal. Y estábamos en contacto porque desde el primer momento vino por ahí a sonorizar, en primer lugar Salomé, y después ya yo colaboré en sus películas, y colaborábamos todos de alguna manera. Gassén, que sí que era un mundo un poco totalmente diferente, ¿no? Y una vez más es curioso cómo eso tiene paralelismos con el underground americano, donde había desde gente totalmente experimental, pues como Mecas o Kenneth Hancher o por ahí, con gente que estaba mucho más en el mundo de la marginalidad sexual, económica, política, etcétera, ¿no? Nosotros cuatro, la verdad es que sí que formamos un núcleo no ya de reflexión y de colaboración en hacer las películas, sino incluso de exhibición de programas conjuntos de los tres. No es que fuera lo único que había en Valencia, había otro grupo, digamos, que era Jesús de Val, que tenía también un pequeño estudio de sonido, y ahí Ángel García del Val, Llorens y Uris en el primer momento, y bueno, y alguna gente más, como no me acuerdo el nombre, que hay uno que me odiaba mucho, no sé por qué, y llegó a hacer una película que se llama Traveling 2, que creo que nunca llegué a verla, ni ganas. Y, se murió, Medina, que hacía, lo que eso seguramente, sí, a lo mejor eso sí que lo hacía bien, hacía westerns en la playa con su familia y eso ahora nos parecería una idea maravillosa, pero claro, si se dedicaba a eso y de paso se metía conmigo, pues yo también me tenía que meter con él, ¿no? Y bueno, no sé si contestaba algo de la pregunta. Ah, bueno, lo de la marginalidad. Entonces, sí que había... ¿Y en qué medida eso nos condicionaba o nos...? Pues evidentemente era aquello de como qué bien se vivía contra Franco, pues también lo mismo es qué bien se vivía contra los permisos de rodaje, contra los productores y contra todo. Que bien, gastando tus pelas de entonces y Gassén reuniendo 50 personas vestidos de romanos para irse a hacer Salomé. O después, pues, yo he salido mi mujer ha salido de puta, yo he salido de soldadito, y yo he hecho la cámara con Luis Fernández de actor en Bram Blood Stoker. Fueron unos años muy productivos. Seguí, ya se pasó al 16, que con las posibilidades que teníamos, y entonces hizo pues manual de ritos y ceremonias, y sobre todo a través de Seguí, que tenía muchas amistades en el mundo del arte y la cultura, pues Carmen Calvo salía en sus películas y el escultor de la Pantera Rosa, que se me ha olvidado el nombre, bueno, y Miguel Navarro, y
Y Gassén también trabajaba en publicidad y estaba muy relacionado con el mundo de la pintura y aparte de otros mundos más suyos, más personales, ¿no? Y entonces, pues no era nada raro encontrarte con que en una película salía un actor muy conocido de teatro en aquel momento, como que un pintor hacía no sé qué, como realmente había muy buena comunicación. Claro, eso con el paso de los años, como decía antes, un poco por la vertiente política ya más dura, mm, otros porque ya habían, Casimiro ya había colgado la claqueta, se había cortado la claqueta y seguí, continuó haciendo cosas, pero algunas de ellas, las últimas no las he visto yo incluso. Y prácticamente los únicos que nos mantuvimos hasta la actualidad, obviamente con muchas intermitencias, con muchos cambios de género y de estilo y de sistema y de todo, pero digamos que, bueno, en mi caso lo más del establishment que pueda haber estado cerca es haber hecho 3 cortos con subvención de la Generalitat. Por lo demás, Gassén, que yo sepa, ni eso. Gassén ha seguido haciendo cosas, un poco siempre en su línea, muchas veces recuperando lo que tenía perdido y volviéndolo a hacer, y dándonos la paliza a todos para rodar una secuencia que le faltaba de un navajero que le había cortado la oreja, no sé quién, de cosas así. Y bueno, y un poco ese es el conglomerado en el que estábamos. Algunas cosas serían muy difíciles de encontrar porque no todo el mundo se ha preocupado a lo largo de los años del mantenimiento de sus películas, ¿no? Seguí yo y yo supongo que, bueno, así lo que pasa es que se las robaban y luego las compraban al rastro las mismas, pero las volvía a remontar y todo menos depositarlo en la filmoteca y que lo vigilaran sus guardias jurados y no tu madre ni tu cuñada, ¿no? Pero Casimiro ya la Sega una vez la depositó en la filmoteca, ya no quería ni prestarla, ha habido algunas veces problemas y ya se despreocupó totalmente del cine, que yo sepa, nunca más volvió a hacer nada, ¿no? Y como os decía, seguí, y yo desde el primer momento lo deposité todo en la filmoteca, hice por mi cuenta los telecinaos, sí, los telecinaos a digital, después posteriormente al trabajar en la tele tenía unas posibilidades técnicas todavía de hacerlo mejor, hubo ayudas de la Generalitat y todos mis cortos están en la filmoteca, restaurados incluso, algunas veces con quejas de Nacho Laoz, que no quiere tocar nada, y le digo, yo no voy a destruir la copia anterior, pero yo ahora quiero cambiar esto, y quiero esto hacerlo más cortito y esto hacerlo más largo. Hombre, pues coño, pues tendrás 2 copias, la versión del director. Coppola no para de hacer diferentes versiones de Apocalipsis, no me quiero comparar con nadie, pero yo a mí no me gusta conformarme con un cuadro cuando ya está acabado, yo pienso que siempre le puedes poner una florecita más, ¿no? Y por eso decía que algunas cosas serán muy difíciles de encontrar, porque bueno, yo no tengo información, tampoco le he preguntado, ¿no? He preguntado en Filmoteca, oye, sí, que por ejemplo Vergara, Juan Vergara, que también era, digamos, del otro equipo, sí que tiene sus cosas bien organizadas, el Ochi de un ciprés sobre el poeta valenciano este. Y, yo no sé, siempre hemos estado más o menos unidos porque para cuando ha habido alguna antología, o algunos estudios, alguna cosa fuera, incluso en el Pompidou se llegó a proyectar Travelling y personajes para una historia en un ciclo de cine experimental español desde los años de Jiménez Caballero hasta Aguirre y compañía. A mí me tocó, creo que en la de Aguirre, supongo que sería esa, que nada más que pasaban el polvo que recogía el mismo bucle de la película que estaba por el suelo del salón de la cabina de proyección, ¿no? Y, y lo demás, nada. Hay algún estudioso o estudiosa ha certificado la muerte, digamos, del cine independiente con una maratón que se hizo en el SIPE cuando estaba en la Alameda. Yo la verdad es que de eso no me acuerdo de nada, pero bueno, pues sí que es verdad
es una verdad a medias, porque claro, un movimiento como este tampoco puedes, no tienes ninguna pista para esperar que se vaya a mantener per in secula seculorum, porque tiene unas connotaciones profesionales y laborales y alimenticias que te hace que unas veces lo pierdas. De hecho, yo pasé casi 20 años sin hacer nada, entre otras cosas porque estaba en la tele y yo consideraba que era realizador, consideraba que el gusanillo de la creación y de ver si esto lo hará así, si esto lo hará así, si esto lo pongo delante, si esto lo pongo detrás, en muchas ocasiones ya lo tenía cubierto, sobre todo porque aparte de hacer programas más o menos en directo como el Monleón y compañía, pues hice programas de mucha postproducción como Graffiti, Graffiti Clip y Alababala y cosas de esas que te permitían más creatividad que la de retransmitir una corrida de toros o un partido de fútbol, que es lo único que no he hecho nunca en la tele, ni informativos ni deportes. Entonces, y no creo que fuera porque no entendía nada, porque allí les importaba una mierda que tú no entendieras nada, porque de hecho había gente en programas de cine que no entendían nada de cine, pero en fin, al mismo tiempo había gente que sí que entendía y algunas veces acertaba, ¿no? Pero mm, yo creo que la marginalidad, el ingrediente principal que era forzosa porque era económica. Cuando digo económica no solamente es que te cueste a ti tu dinero, lo tengas o no lo tengas, porque si tienes mucho, pues no te importa gastarte, ¿no? Y si tienes poco, pues te duele mucho más, sino que no estaba sometida a las reglas de una industria, de un comercial y de una amortización económica, ¿no? Y por otra parte, pues también era ideológicamente porque la ideología te llevaba a la marginalidad. No porque la ideología fuera de ser marginal, de yo me voy a hacer ahora transexual porque para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y para ponerme de parte de esta gente. No, es que lo que tú opinabas, tú, como otra mucha gente, pues era perseguida por razón por las calles. Entonces, pues la marginalidad te hacía esconderte, coño. Es que no tenías más remedio. Si no podías enfrentarte, escóndete. En la pobreza hay gente que ha hecho cosas convencionales y hay gente que ha hecho cosas no convencionales. Y hay gente que cuando ha habido menos pobreza, o por lo menos los medios de producción, o sea, el vídeo, te ha permitido hacer las cosas ya prácticamente con coste cero, pues entonces sigues haciendo yo sigo haciendo las mismas irregularidades poco convencionales que hacía entonces. O sea, que no ha dependido de la posición económica ni ha dependido de las circunstancias del dinero, porque si yo hubiera tenido después de tantos años en la tele, hubiera tenido la posibilidad de... Yo me he negado siempre, al contrario que compañeros de la Asociación de Directores, Tony Canet, Monso, Tamarit, bueno, todos, Pedro Rosado incluso, me he negado, pero vamos, unos más viniendo de la marginalidad que otros, me he negado a hacer un largometraje. He tenido algunas veces alguna idea, pero me he negado por el sentido de que yo no quería hipotecar los no existentes naranjos de mi padre y no meterme en jardines que no me tocaban. Que yo era como el que no puede pintar un mural. Pues no puede pintar un mural, pero si eres pintor, pues en la servilleta de un bar pintas y luego en casa lo arreglas un poco más y luego lo sigues trabajando. Pero no dices o mural de 20 por 40 o nada. Pues no. Pues, como hay pasos intermedios, no tiene por qué ser una cosa ni otra. Entonces, por eso la, el espíritu, el estilo de la obra de cada uno ha estado ligada a cada uno, no a sus condiciones. Porque Rafa Gassén, por ejemplo, sigue haciendo las películas parecidas, con los medios parecidos, y seguramente tampoco lo sé, porque vamos, si es un jubilado vulgaris, tendrá como máximo mi pensión, que da máxima también, y tampoco da para echar cohetes, y que lo sepa, su familia nunca le ha dejado palacetes abandonados. O sea, es una repetición, sin que eso sea nada peyorativo, porque no significa que se hace siempre lo mismo, pero es una repetición del sistema
de producción. Tus amigos, tus localizaciones, los que te llevan la cámara, los que te prestan no sé qué, y entonces, y las historias que vas contando, que unas veces pueden hablar de un pintor francés como alguna de las últimas, y otras veces problemas personales o sexuales, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo que seguía la trayectoria de los independientes catalanes, no ya lo del cine catalán más industrial, pues no sé, Jordi Cadena y mucha gente de esta que la fui viendo cómo pasaban de alguna manera u otra, pasaban al mundo de la industria comercial, ¿no? Con más o menos fortuna. Pero desde luego una relación estrecha. Bueno, el único que tuve más contacto fue con Jesús Garay, porque estuvo aquí en una muestra y coincidimos bastante, que me interesaba bastante lo que hacía, y algún otro, ay, ¿cómo se llama este otro? El que hizo Innisfree. Green. Sí, Guerín, que también me interesaba bastante. Y bueno, no dejaba de, de satisfacernos ver cómo en muchos otros puntos se hacían cosas que eran un poco parecidas. Del cine gallego, por ejemplo, o del cine vasco no había mucha relación. En Andalucía yo creo que más pasaron directamente a tener una industria un poco más decente que por una etapa del cine independiente. Y es curioso porque lo que en aquella época era coetáneo y producía una satisfacción ver que un tío hace cosas parecidas a las tuyas, se vuelve un poco, no sé cómo llamarle, despectivo cuando alguien ahora parece que ha descubierto el café con leche y tú dices, pues yo tengo una película del 72 en Super 8 montada delante de una ventana con unas tijeras y tú ahora me vienes a hablar de materiales encontrados, que es otra de las preguntas, ¿no? Cosas de estas. O ver que en Bankia hacen un ciclo coordinado por un tío de Barcelona, creo que estaba ligado al CCCB, con el cual tuve yo luego bastante relación, y hace un ciclo sobre cine encontrado, y salen muchas películas americanas, y sale Chantal Akerman y no sé quién más. Hostia, y no salgo yo, coño. Y entonces te cabreas, porque dices, este tío ni se ha enterado que personajes para una historia que está en el Centro Pompidou, pues hacía eso en el 73. Entonces no me vengas a buscar gente que encuentra latas de películas en Montana o en Arizona o en Burdeos y mira un poco lo que tienes aquí un poquito más abajo de tu frontera del Ebro. Hubo relación, pues por ejemplo, con la central del corto y con sus responsables, que he tenido incluso contactos posteriormente, pues en el homenaje al documentalista este valenciano que ha trabajado tanto en Barcelona. Coño, no me acuerdo. Bueno, es igual. Y entonces algunas cosas. Lo que pasa es que, claro, en aquella época los intentos de una distribución y una exhibición más o menos organizada eran muy complicados. Muy complicado porque las películas normalmente eran copias únicas. El Super 8 se rompía mucho, nosotros teníamos una maquinita para duplicar Super 8, pero por el procedimiento de filmación de la proyección. Y bueno, por lo menos quedaba, la cosa estaba ahí y estaba toda de un tirón sin empalmes, ¿no? Pero era muy difícil. Yo sí, estuve muy ligado a viajes a Madrid, donde conocí a Álvaro del Amo, a Julio Pérez Perucha, a Ginás, a Javier Macua, gente con la que he seguido teniendo relación eh, hasta ahora, intermitente por supuesto, pero... Y en Barcelona la verdad es que no tanto, en Barcelona era más la cosa más estructural, porque la central de corto y compañía que el contacto directo con realizadores. Sí que nos conocíamos, porque yo no sé a través de dónde, pues Padrós, por ejemplo, las cosas, tanto las cortas como las largas, largos en Super 8 milímetros, y otras partes, nada. Bueno, porque Paulino Biota, por ejemplo, creo que es vasco, pero
Lo que yo conocí de él, con él y con su mujer, era estaba hecho en Madrid, vamos, ¿sabes?